que salga tan natural como acepta. Pero lo que sí pueden estar seguros es que la primera discusión que va a tener mañana las redes sobre este formato. Entonces, Titi Fernández, ¿cuáles son las grandes amenazas a la libertad de expresión? Todas las grandes discusiones a las que se refirieron ahora Gargarella y Rodrigo y Aquiles, la discusión sobre la tensión entre igualdad y libertad, sobre cómo lograr mayor inclusión sin afectar el Estado de Derecho, sobre cómo puede el derecho ser realmente una barrera a la arbitrariedad cuando la arbitrariedad está patrocinada por las mayorías, o avalada o aplaudida por las mayorías, por mayorías que no creo que hayan estado sometidas, digamos, a esas condiciones óptimas de deliberación, sino mayorías que se mueven muy, digamos, emocionalmente. Todos esos problemas teóricos que la red tiene que afrontar y que yo creo que hasta ahora no hemos sido capaces de afrontar de manera suficiente y adecuada, aterrizan en temas. Y yo les voy a hablar de cómo esos problemas aterrizan concretamente en América Latina en el tema de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los grandes retos que se resuelven teniendo en cuenta esos grandes problemas, esas grandes tensiones? ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas concretas de la gente de Durango en México, de Rosario en Argentina, de Córdoba en Colombia. ¿Cuáles son las grandes amenazas? ¿Cuáles son los problemas que afrontan? Y cómo creo que no hemos dado una respuesta adecuada y tenemos que dar una respuesta adecuada. Cómo los órganos interamericanos, los jueces, estamos intentando buscar respuestas a la velocidad en la que avanzan las amenazas, que es enorme, y cómo necesitamos un respaldo y un apoyo de una academia militante, comprometida, con un pensamiento digamos, mucho más coherente, pero digamos, capaz de resolver los problemas concretos de esta gente que nosotros tenemos que defender todos. El gran problema, uno de los grandes problemas, digamos, de la libertad de expresión, uno de los 5 grandes problemas es la censura. No la censura clásica, los tanques militares que entran a los sitios y cierran las radios y cierran las televisoras y se llevan a la gente. Esa no es la censura, salvo el caso del golpe de Estado en Honduras que estamos viendo. Hoy estamos viendo formas de censura indirecta. A través del derecho, utilizando el derecho, se silencia a las voces críticas, se silencia a la disidencia y se premia a los amigos. El uso de la policía oficial, por ejemplo, de los gobiernos. Decía un expresidente latinoamericano que yo no pago para que me peguen. Claro, pero tampoco paga para que lo aplaudan. Usted paga porque tiene que hacer una publicidad oficial sobre una campaña de vacunación. Y entonces, ¿dónde va a poner esa publicidad oficial? Pues en el periódico que llegue, o en el medio, o en la radio comunitaria que llega a la población que se tiene que vacunar. Pero eso no sucede así. Hay mecanismos de censura indirecta como el uso de la publicidad oficial, como la asignación de las frecuencias de radio y televisión, como el uso de las facultades regulatorias. Así nosotros cerramos esa radio porque es que no había mandado un papel hace 2 años. Claro, pero la cerró en el contexto de un conflicto social en donde la radio estaba informando lo que estaba pasando. Pero es cierto que no había mandado papel hace 3 años. Y es cierto que el papel había que mandarlo. Ahí hay un abuso de las facultades regulatorias. Y nosotros estamos enfrentando eso todos los días. Y necesitamos una academia que nos ayude. Y hay propuestas, y hemos hecho propuestas, y ustedes van a ver propuestas, por ejemplo, en el informe de la relatoría, en los trabajos que ha hecho la comisión, en decisiones de los jueces. Hay una decisión fabulosa de la Corte Suprema Argentina en materia de publicidad oficial, pero la hizo con las uñas, y la hizo con las uñas porque esos problemas de censura indirecta que están afectando la libertad de expresión de todos, todos los días, no han sido afrontados como tal. Entonces esos jueces tuvieron que sentarse a ver cómo resolvían el problema de que un Estado, un gobernador, le quitó a un medio de comunicación muy importante toda la publicidad oficial, que es una publicidad que el Estado tiene que hacer porque son las licitaciones, las campañas, ese tipo de cosas, no, las campañas de vacunación, de prestación de servicios, de ofrecimiento, porque publicó un reportaje que lo denunciaba. Y al día siguiente le quitó una publicidad que llevaba 15 años. El caso no era muy difícil, los que estamos acá todos
Sabemos que es fácil, digamos, resolver el problema con criterios de no discriminación, pero no es tan fácil cuando ese tema no ha sido afrontado por nadie. Cuando esos jueces se sientan solos a resolver el problema y como ese tiene miles de millones de casos acuñados en expedientes. Entonces, el problema de la censura indirecta es un problema que yo creo que es importante que la academia empiece a... Y para el cual podemos utilizar todas las herramientas del derecho clásico, del derecho administrativo, del abuso de poder, de la desviación de poder, etc., con nuevas herramientas. Nuevas herramientas de un constitucionalismo que yo creo que sí ha aportado cosas muy importantes en la región y que hay que reivindicar y que enriquece ese derecho y lo acerca a la realidad. Segundo gran problema, el secreto. Llevamos más de 2 siglos hablando de libertad de expresión, pero hasta hace menos de 20 años nadie entendía el secreto de Estado, que la reserva de la información era una violación del derecho a la libertad de expresión. Que el derecho a la libertad de expresión no solo protege que yo piense de una manera particular y pueda decirlo, que me voy a poner el piercing, o hacer el tatuaje, o salir a la calle, o protestar, o pensar de una manera particular, sino además protege el acceso a la información, sin el cual es difícil que yo pueda crear una deliberación que me permita tener un pensamiento propio informado. El secreto es una cultura, es una cultura que atraviesa la comunidad jurídica y que atraviesa los sistemas jurídicos. Hay que romper esa cultura y hay que romperla con sistemas jurídicos que abran al Estado, que lo vuelvan transparente, que permitan el acceso de todos a la información. Eso ha pasado en algunos países de manera muy exitosa y muy sorprendente. Ustedes son muy jóvenes, los que estamos en la primera y la segunda línea sabemos que hace 20 años nadie hubiera dado un peso porque México rompiera la cultura del secreto y entrara a la era de la transparencia. Resulta que lo hizo. Reformó y lo hizo además por una presión muy importante de los movimientos sociales. Muy importante. En un momento muy especial para México. Y lo que dijeron fue, si vamos a cambiar una tradición política y digamos, vamos a hacer una verdadera revolución política, necesitamos la transparencia. Y la academia se unió con los movimientos sociales, particularmente en algunos lugares, como Oaxaca y algunos sitios, y trabajaron juntos para crear un sistema jurídico que se abriera a la transparencia. Y hoy México es un ejemplo, México, el Estado federal, es un ejemplo en materia de transparencia. Y hoy todo el mundo sabe cuánto se ganan los funcionarios públicos, en qué invierten los recursos destinados a la seguridad. Hay unos recursos reservados, siempre hay unas excepciones, pero hay un instituto fortalecido, respaldado por la sociedad civil y acompañado por la academia, que ayudó a que se rompiera esa cultura del secreto. Sobre eso tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando decimos que hay una excepción porque la seguridad nacional es una excepción a la publicidad y ahí puede haber secreto, ¿qué es seguridad nacional? ¿O a quién le vamos a dejar que decida eso? O sea, si no lo trabajamos nosotros, ¿quién lo va a decidir? ¿Los que están encargados de defender la seguridad nacional? ¿O el juez que tiene que resolver miles de problemas adicionales? Ahí la academia tiene mucho que aportar y creo que no hemos aportado lo suficiente. Castigo. El castigo a la disidencia. El castigo al que piensa distinto, al que se atreve a manifestarse. Hay lugares de la región en donde a las personas simplemente que piensan distinto y se atreven a decirlo y salen a la calle con un pensamiento radical distinto, las acusan de subversivo.